La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Yanine Cruz, coordinadora de la comisión que investiga el caso Gabela. Yanine, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Giselle. Qué gusto poderles acompañar. Un saludo a todo el país. ¿Existieron bloqueos de la información directos por parte del expresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela? Bueno, lamentablemente nos toca señalar que hubo un blindaje a no entregar a la información a la comisión que está cumpliendo la sentencia sobre el caso Gabela. Nosotros, con un oficio del 25 de abril de este año, se solicitó a todas las instituciones del Estado que nos remitan información concerniente al caso Gabela. Usted sabe que uno de los objetivos es la reconstrucción del tercer producto, por lo tanto hubo una negativa por parte de la Asamblea Nacional señalando que no repose en sus archivos dicha información. Por tal razón, una vez que se elimina la Asamblea Nacional, a nosotros nos dio una leve esperanza el poder nuevamente insistir al actual coordinador administrativo. Y, oh sorpresa, nos remitió toda la información digitalizada que en el año 2018 pues se entregó al archivo de esta institución. ¿Debería existir algún tipo de sanción de la Contraloría a quienes realizaron los bloqueos de la información en la última Asamblea Nacional? ¿Y qué tipo de sanción? Por supuesto, aún no entienden algunos funcionarios públicos que no se puede obstaculizar la entrega de información, no se puede negar la información porque como son instituciones públicas tienen que ser con toda la voluntad entregadas al solicitante. Háblese periodistas, háblese una comisión que está encargada de cumplir una sentencia. Hay información reservada que por la reserva del caso no puede ser expuesta y creo que dentro de la ley se establece que es información reservada, sobre todo las Fuerzas Armadas conllevan a mantener este sigilo en la información. Pero una institución pública que fue de conocimiento o la conformación de esta comisión en el año 2018, que se entregaron las evidencias del caso, era imposible señalar de que no reposaba información. La ley orgánica de acceso a la información pública da la responsabilidad a los funcionarios que no entreguen información, dañen información o mutilen información, no solamente con una responsabilidad administrativa, sino también responsabilidad civil e inclusive penal. De hecho, la sentencia actual de la Corte Constitucional en el caso exclusivo de Gabela señala la mala voluntad de las instituciones del Estado en no entregar la información, afectando el derecho a la verdad y, por supuesto, trastocando el derecho al acceso a la información. ¿Y cómo garantiza, Yanine, la nueva comisión que sus resultados sean transparentes y no se identifiquen irregularidades como pasó antes? Porque es evidente que nosotros, una vez que solicitamos a la información por parte de las instituciones del Estado, tienen que venir certificadas y el equipo técnico del perito tendrá que sostener el informe en las evidencias del caso. Si bien es cierto, nosotros en el año 2018 construimos un informe con miles de documentos que llegaron, funcionarios públicos expuestos, exoficiales, trabajos periodísticos. Se entregó a la propia Fiscalía un informe con más de 52 nombres, sobre todo de funcionarios públicos que perdieron este documento. Así que desde el año 2018 se reabre este caso sobre la mala administración documental, y aquí va a existir responsabilidad a funcionarios del Estado. Por ejemplo, hace pocos días ya leímos una noticia de la responsabilidad que debe ser asumida por parte del ex ministro de Justicia, Lara, que él tuvo la potestad de recibir el tercer producto y no hubo la custodia del caso. Entonces, bajo esos argumentos, pues el perito tendrá que demostrar de manera documentada las conclusiones del informe. Hay que entender que nosotros como comisionados no tenemos ninguna injerencia, no somos jueces, no somos Contraloría, no somos fiscales. Este es un elemento adicional que será entregado al defensor del pueblo y a la familia Gabela para que a su vez pueda ellos entregar pues a los órganos de control, como por ejemplo la Fiscalía, para que continúe con los impulsos fiscales.
Con la información obtenida de la Asamblea, entiendo que el perito ya cuenta con cerca de 30,000 hojas y otros respaldos que le permitirán pues reconstruir este informe que desapareció en 2013 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, y que contiene pues nombres de los responsables del asesinato, o contendría nombres de los responsables del asesinato del general Gabela. ¿Qué nueva información, Janine, se conoce después de este desbloqueo de la información? Bueno, esta es una información que le está manejando directamente el equipo pericial, es un equipo técnico. Nosotros cumplimos la coordinación con el perito y solicitar a otras instituciones del Estado información que requiere el perito. Nosotros no hemos tenido nuevamente un acercamiento o por eso no se ha brindado una rueda de prensa, ya que el perito fue muy explícito en señalar que llevará aproximadamente 2 meses en entregar oficialmente el documento. Lo que sí me parece indispensable señalar es que hay información relevante que llegó de la Asamblea Nacional y que en su momento pues se dará a conocer al país. Esto ya sale obviamente del control como parte de la comisión. Y toda esta información que se encontraba retenida por la Asamblea, ¿se la tenía de esta manera por orden de quién? ¿Por el orden del correísmo, tal vez? ¿Que fue el periodo en el que pasó? Es evidente que quien estaba a la cabeza era el presidente Saquicela. Lamentablemente no entraba en nuestra razón como tanta información que se dejó en su momento no pueda ser entregada. Usted recordará que todos de los comisionados que ahora estamos en esta coordinación con el perito Mesa, tuvimos la posibilidad de estar dentro de la comisión en el año 2018. De hecho, Giselle, personalmente yo me saqué una copia de todos los expedientes en su momento, de las grabaciones, porque ya había un antecedente, que no existía el cuidado o el custodio, lamentablemente, de esta documentación, porque es documentación seria, por eso se llegó a entregar a la Fiscal General del Estado, y fue un acto público que se hizo, y por supuesto, había un blindaje de un sector político. Habrá que preguntarle al expresidente por qué tomó la decisión o la falta de voluntad política de permitir el acceso y la transparencia a esta información, porque una vez que se disuelve la Asamblea, pasa otra persona a tener responsabilidad en el bien inmueble, que es la Asamblea Nacional, sobre todo en el tema documental. Y ahí sí había documentación, ahí sí había la posibilidad de acceder inclusive a información digitalizada que en su momento pidió el expresidente de la Asamblea, el señor César Litardo, para poder resguardar estos archivos. Y oh sorpresa, pues hay un sector político, considero que no querían entregar la información, y afortunadamente pues hoy tenemos este respaldo que será de gran apoyo para el perito Mesa. ¿Y qué medidas se podrían tomar luego de la reconstrucción de este tercer producto? Yo creo que hay una gran elección que nos queda a nosotros, a los servidores y funcionarios públicos, que ningún documento puede pasar desapercibido. Yo creo que la Contraloría, frente a las intenciones de sancionar a funcionarios, deja ya marcada una hoja de ruta de las responsabilidades de las instituciones del Estado en garantizar, por un lado, el acceso a la información, pero también el custodio de la información. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en un sistema delicado que ahora todo se digitaliza, existe un hackeo y se pierde la información? No bastaría con presentar un informe señalando de que hubo un hackeo y que se perdió la información, porque son datos públicos. Entonces el funcionario asume ya una custodia con mayor responsabilidad, porque él quien asume obviamente una cartera de Estado, una función del Estado, tiene claro que es información que tiene que estar por un lado resguardada, digitalizada, pero también el archivo documental tradicional. Y en este caso, pues sí deja un precedente importante para el trabajo documental de todos los funcionarios, porque en algún momento si algún ciudadano o algún veeduría cualquiera quiere esta documentación, pues el funcionario tiene que ser el custodio y el responsable de esto. Uno cuando ingresa a una institución sabe los bienes inmuebles que asume y sabe en qué condiciones asume una institución. ¿La comisión va a trabajar hasta que se conozcan los nombres de los responsables o cuál es el propósito? Así es, la sentencia por parte de la Corte Constitucional en esta comisión nos obliga a nosotros a entregar públicamente el documento al familiar del general Gabela, es decir, a la esposa del general Gabela, y a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo como institución, porque fue la encargada de presentar la acción extraordinaria de protección a la Corte Constitucional, y obviamente este documento también será entregado a la Corte Constitucional señalando el cumplimiento de la sentencia. Van a haber 5 copias
Una será entregada a los familiares del general Gabela, otra será entregada al defensor del pueblo, otra será entregada a la Corte Constitucional, otra será dedicada obviamente al respaldo de la comisión y otra tendrá de respaldo el perito Roberto Mesa. Son 5 copias que serán entregadas a las diferentes instituciones y personas que he mencionado. Yanine, muchísimas gracias. Un abrazo, qué gusto saludarle. Igualmente, Yanine Cruz, coordinadora de la comisión que investiga el caso Gabela.